Ya no te necesitamos. Mi hijo Esteban escribió esas palabras justo después de que yo terminara de pagar la nueva mansión de mi nuera, Sofía. La misma mansión que él me había convencido de pagar, ladrillo por ladrillo, durante los últimos 8 meses. Cada centavo que salió de mis cuentas, cada sacrificio que hice, cada préstamo que firmé, todo fue para esa casa que ahora consideraban únicamente suya. Leí el mensaje mientras la pantalla de mi computadora aún mostraba la confirmación de la última transferencia bancaria. 100,000 pesos. El pago final. El que cerraba este capítulo de ayuda incondicional que yo, Catalina Montes, le había dado a mi único hijo, porque creía que así se construía una familia fuerte. Me quedé mirando esas letras en la pantalla del celular. No lloré. No grité. Simplemente respiré profundo y sentí que algo dentro de mí hacía clic, como una pieza de rompecabezas que, tras años de ser forzada en el lugar equivocado, por fin encuentra su sitio exacto. Ya no te necesitamos. Qué fácil es desechar a la persona que te dio la vida entera. Qué sencillo resulta dar un portazo cuando ya obtuviste lo que querías. Qué conveniente es olvidar de dónde salió el dinero que pagó cada milímetro de esa mansión en las lomas, con su jardín inmaculado, la alberca y la cochera para 3 autos. Mis dedos se movieron casi por instinto. Respondí con apenas 3 palabras. 3 palabras que en ese instante no tenían el peso que estaban a punto de adquirir. No hay problema, mijo. Envié el mensaje y dejé el teléfono sobre la mesa. Esteban no tenía la menor idea de lo que significaba esa respuesta tan serena, tan desprovista de los ruegos o el drama que seguramente esperaba de mí. No sabía que un plan ya estaba tomando forma en mi cabeza. Una respuesta que no incluía lágrimas ni súplicas, sino algo muchísimo más efectivo. Me levanté del sofá y caminé hacia la cocina. Me preparé un té de manzanilla con la misma calma con la que había leído su desprecio. Di el primer sorbo, dejé que el líquido caliente me consolara el pecho y volví a tomar el teléfono. Esta vez no marqué el número de Esteban. Marqué otro número, uno que tenía guardado bajo el nombre del licenciado Juan Carlos, mi abogado y un viejo amigo de la familia. Juan Carlos contestó al segundo tono. Catalina, qué milagro, ¿cómo estás? Hace tiempo que no sabía de ti. Juan Carlos, necesito que me revises unos documentos. Es urgente. Hubo una pausa. Él me conocía desde hacía más de 20 años. Conocía mi voz, conocía mis silencios, y definitivamente notó que algo se había roto y vuelto a armar dentro de mí. ¿Qué clase de documentos, Cata? Los del crédito hipotecario que firmé para la casa de mi hijo. Necesito saber exactamente qué derechos tengo sobre esa propiedad. Lo escuché tomar aire al otro lado de la línea. Él había sido de los pocos que me advirtieron que tuviera cuidado cuando Esteban llegó con esa propuesta hace 8 meses. De los pocos que me dijeron que pusiera todo por escrito para proteger mis intereses, que no confiara a ciegas solo por ser mi hijo. Dame una hora, Catalina. Voy a revisar todo y te marco de vuelta. Gracias, Juan Carlos. Colgué y me volví a sentar. La casa estaba en silencio. Mi casita, la que compartí con mi difunto esposo durante 30 años, la que vio crecer a Esteban, la que nunca fue suficiente para Sofía, pero que siempre fue el mundo entero para mí. Las paredes estaban llenas de recuerdos, de fotografías de tiempos más felices, de momentos en los que mi hijo todavía me miraba con amor y no con esa frialdad calculadora que le había aprendido a su esposa. Solo de pensar en ella, se me tensaba la mandíbula. Desde el día en que Esteban la trajo a la casa, supe que había algo en ella que me helaba la sangre. No era su apariencia, que sin duda era hermosa. No era su forma de hablar, que era educadísima cuando le convenía. Era algo más profundo, una sombra detrás de sus sonrisas perfectas y sus abrazos medidos. Era ambición pura. Ambición sin límites, sin escrúpulos, sin el más mínimo rastro de gratitud o humildad. Pero me callé. Sonreí. Lo acepté porque Esteban se veía feliz. Porque mi hijo había elegido a esa mujer. Y yo, como buena madre, pensé que mi deber era apoyarlo incondicionalmente. Qué equivocada estaba.
Qué ciega fui al no ver que el apoyo incondicional sin límites claros no es amor. Es complicidad en tu propia destrucción. El teléfono sonó exactamente 52 minutos después. Juan Carlos siempre era puntual. Catalina, tengo noticias. ¿Estás sentada? Estoy sentada. El crédito está completamente a tu nombre. Eres la titular legal de la hipoteca. Esteban y Sofía aparecen como beneficiarios del inmueble, pero técnicamente, hasta que se liquide el pago total y se haga la escrituración oficial, tú tienes derechos absolutos sobre esa casa. Has pagado el 60% del valor total hasta ahora. Correcto. Acabo de hacer la transferencia del último pago de esa fase. Espera, ¿dijiste que acabas de hacer un pago hace una hora? ¿100,000 pesos? Juan Carlos se quedó callado un instante. Escuché el crujir de unas hojas de papel. Catalina, según mis cálculos y lo que veo en los documentos, aún falta el 40% del valor total de la propiedad. Esos 100,000 pesos cubrieron la última cuota acordada de la primera fase. Pero quedan aproximadamente 2,400,000 pesos pendientes que debían pagarse en los próximos 6 meses. Sentí que una sonrisa pequeña, casi imperceptible, comenzaba a dibujarse en mis labios. ¿Y qué pasa si cancelo mi compromiso de pagar ese 40% restante? Hubo un largo silencio. Juan Carlos entendió de inmediato hacia dónde iba mi pregunta. Si cancelas los pagos programados, el banco iniciará un proceso de embargo por incumplimiento. Esteban y Sofía tendrían que conseguir financiamiento por su cuenta para cubrir esa deuda o perderían la propiedad. Considerando que la casa está valuada en 6 millones de pesos y tú ya pagaste 3,600,000, ellos tendrían que conseguir 2,400,000 en muy poco tiempo o enfrentar el desalojo. Y Catalina, conociéndolos como los conozco, dudo muchísimo que tengan ese capital disponible o el historial en el buró de crédito para conseguir un préstamo de esa magnitud. ¿Cuánto tiempo tendrían? El banco generalmente da un periodo de gracia de 48 horas para regularizar pagos vencidos en hipotecas de alto valor. Después de eso, inician el proceso de embargo, que puede tardar entre 15 y 30 días dependiendo del estado. Pero el aviso de desalojo puede llegar mucho antes. 48 horas. 2 días. En 2 días, mi hijo y mi nuera, quienes acababan de decirme que ya no me necesitaban, estarían enfrentando la posibilidad real de perder su mansión de ensueño. Su símbolo de estatus. Su pequeño palacio construido con el sudor y las lágrimas de una madre a la que desecharon como si fuera basura. Juan Carlos, ¿puedes hacer algo por mí? Lo que necesites, Catalina. Quiero que llames al banco mañana, a primera hora, y canceles formalmente mi compromiso sobre los pagos pendientes de esa hipoteca. Quiero que lo hagas oficial, por escrito, con todas las de la ley. Catalina, ¿estás completamente segura de esto? Van a sufrir. Van a enfrentar las consecuencias de sus actos. Van a aprender que las personas no son desechables. Van a entender que el respeto y la gratitud no son opcionales en esta familia. Mi voz sonó firme, más firme de lo que había sonado en años. No había duda en mis palabras. No había titubeos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando una decisión desde mi propia fuerza, y no desde el terror a perder el amor de mi hijo. Lo haré mañana a las 9 de la mañana. Te mantendré informada de cada paso. Gracias, Juan Carlos. Te debo una. No me debes nada, Catalina. Solo me da gusto ver que por fin estás poniendo límites. Tu marido estaría muy orgulloso de ti. Esas últimas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Mi esposo, mi viejo adorado, que falleció hace 5 años y que siempre me decía que Esteban necesitaba aprender el valor del dinero, el valor del esfuerzo, el valor de las cosas que no se regalan, sino que se ganan. ¿Cuánta razón tenía? Cuánto lo extrañé en ese momento. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. No había más mensajes de Esteban. Segaramente estaba celebrando con Sofía, brindando en su nueva mansión de las Lomas, riéndose de lo fácil que había sido manipular a su vieja tonta para conseguir la casa de sus sueños sin gastar un solo peso de su bolsillo.
pero las risas no iban a durar. En menos de 24 horas, esa celebración se convertiría en pánico. Y yo, desde mi casita humilde, iba a ver cómo se derrumbaba el castillo de naipes que habían construido sobre mi espalda. Esa noche no pude dormir, pero no por angustia o arrepentimiento. No dormí porque mi mente estaba completamente despierta, procesando cada detalle de los últimos 8 meses. Viendo con una claridad brutal todo lo que había ignorado, todas las banderas rojas a las que decidí cerrar los ojos porque quería creer que mi hijo seguía siendo el niño amoroso que alguna vez fue. Me levanté a las 5 de la mañana, preparé café de olla y me senté frente a la ventana de mi cocina. Desde ahí podía ver el pequeño jardín que mi esposo había plantado años atrás. Los rosales que él cuidaba con tanta devoción ahora estaban marchitos, llenos de mala hierba, porque yo había estado demasiado ocupada trabajando horas extras, doblando turnos, vendiendo mis cosas para juntar dinero para una casa que jamás sería mía. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Juan Carlos. Buenos días, Catalina. A las 9 en punto haré la llamada al banco. ¿Confirmas que quieres proceder? Mis dedos teclearon la respuesta sin dudar una fracción de segundo. Confirmo. Procede. Envié el mensaje y le di un sorbo a mi café. Eran las 6:30 de la mañana. En 2 horas y media, todo iba a cambiar. En 2 horas y media, Esteban y Sofía recibirían el aviso del banco informándoles que los pagos habían sido cancelados y que tenían 48 horas para regularizar una deuda de más de 2 millones de pesos o enfrentar el embargo. Mientras esperaba, mi mente viajó 8 meses al pasado, al día en que todo comenzó. Al día en que Esteban apareció en mi puerta con esa sonrisa que yo no había visto en meses. Esa sonrisa que me hizo creer que mi hijo por fin me buscaba porque me extrañaba. Porque quería pasar tiempo conmigo. Porque valoraba nuestra relación. Qué ingenua fui. Era una tarde de sábado. Estaba preparando la cena cuando escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Esteban. Solo. Sin Sofía. Eso ya era extraño, porque hacía más de un año que no venía a visitarme sin ella. Sofía siempre lo acompañaba, siempre controlaba cada conversación, siempre se aseguraba de que las visitas fueran cortas y vacías. Mamá, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Lo dejé entrar. Le serví café a los dos. Nos sentamos en la misma sala donde ahora yo planeaba mi respuesta a su traición. Esteban se veía nervioso, incómodo, como si estuviera ensayando mentalmente lo que iba a decir. Mamá, Sofía y yo encontramos una casa. La casa perfecta para empezar nuestra familia. Sonreí. Por supuesto que sonreí. Mi hijo iba a tener su propia casa. Ese era un motivo de alegría, ¿no? ¡Qué maravilla, mijo! ¿Por dónde está? En Las Lomas. Es una zona preciosa, muy segura, con excelentes colegios cerca. Tiene 4 recámaras, 3 baños, un jardín enorme, alberca. Es exactamente lo que siempre soñamos. Las Lomas. Una de las zonas más exclusivas y caras de la ciudad. El estómago se me encogió un poco, pero mantuve la sonrisa. Suena increíble, Esteban. Me da muchísimo gusto por ustedes. Tomó su taza, pero no bebió. Solo la sostuvo entre las manos, mirando el líquido oscuro como si las palabras que necesitaba decir estuvieran escritas ahí. El precio es de 6 millones de pesos. Asentí. Era una cantidad brutal, pero Esteban tenía un buen puesto como gerente de ventas y Sofía trabajaba en mercadotecnia. Juntos ganaban bien. ¿Podrían sacar un crédito? Deben estar muy emocionados con el trámite, le dije. Esteban por fin me miró a los ojos. Ese es el problema, mamá. Nuestro historial en el buró de crédito no es lo suficientemente bueno para que nos den una hipoteca por esa cantidad. Tuvimos unas broncas de dinero el año pasado, unas deudas de tarjetas que nos afectaron la calificación. Los bancos nos están negando el préstamo. Empecé a entender hacia dónde iba la plática. Sentí que el corazón se me aceleraba, como si una vocecita dentro de mí me estuviera advirtiendo que tuviera cuidado, que pusiera límites, que no me dejara envolver.
Entiendo que es difícil cuando el crédito está manchado, pero pueden trabajar para mejorarlo. Pueden esperar un par de años. Buscar una casa más modesta por ahora. No podemos esperar, mamá. Esta casa no va a estar disponible mucho tiempo. Ya hay otros interesados. Es una oportunidad única. La voz de advertencia en mi cabeza se hizo más fuerte. Pero entonces Esteban hizo algo que derrumbó todas mis defensas. Se inclinó hacia adelante, tomó mis manos entre las suyas y me miró con esos ojos que yo conocía desde que nació. Esos ojos que me recordaban al bebé que sostuve por primera vez. Al niño que corría a mis brazos cuando se caía. Al adolescente que lloró en mi hombro cuando le rompieron el corazón. Mamá, tú podrías ayudarnos. Tu historial crediticio es impecable. Nunca has tenido deudas. Los bancos te aprobarían el préstamo sin problema. Nosotros pagaríamos todo, absolutamente todo. Solo necesitamos que pongas tu nombre en los papeles, que tú seas la titular de la hipoteca. Sería temporal, solo hasta que nuestro crédito mejore y podamos pasarla a nuestro nombre. La boca se me secó. Todas las alarmas de mi cuerpo sonaban al mismo tiempo. Esteban, esa es una responsabilidad inmensa. Si ustedes no pueden pagar, yo me quedaría con esa deuda. No va a pasar, mamá, te lo juro por Dios. Tenemos ingresos estables. Podemos cubrir las mensualidades sin problema. Solo necesitamos tu ayuda para conseguir la aprobación inicial. Por favor, mamá, es la casa donde queremos criar a nuestros hijos. A tus futuros nietos. Es nuestro sueño. Tus futuros nietos. Esas palabras fueron el tiro de gracia. Esteban sabía exactamente qué botones presionar. Sabía que mi mayor ilusión era tener nietos. Sabía que la idea de una familia creciendo, de risas de niños llenando un hogar, era mi debilidad más grande. Déjame pensarlo unos días. Esteban sonrió. Esa sonrisa que yo interpreté como gratitud, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, entiendo que era el rostro del triunfo. Gracias, madrecita. Sabía que podía contar contigo. Siempre has sido la mejor mamá del mundo. Se fue esa misma tarde, después de estar apenas una hora. Ni siquiera se terminó el café. Cuando cerré la puerta a sus espaldas, me quedé de pie en la entrada, sintiendo un peso extraño en el pecho. Algo no estaba bien. Algo en toda esa conversación sonaba ensayado, calculado, demasiado perfecto en su aparente espontaneidad. Pero luego pensé en mis futuros nietos. Pensé en ver a Esteban feliz. Pensé en ser la abuela que ayudó a construir el nido de la familia. Y todas esas alarmas que sonaban en mi cabeza se silenciaron bajo el peso de mi deseo de ser necesitada, de ser importante, de ser amada por mi hijo. 3 días después lo llamé y le dije que sí. Que lo ayudaría. Que iríamos juntos al banco a tramitar la hipoteca. Esteban llegó a mi casa con Sofía. Ella lucía radiante, con un vestido de diseñador y un perfume que probablemente costaba más que mis recibos de luz de todo el mes. Me abrazó con una efusividad que me desconcertó. Catalina, no sabes lo que esto significa para nosotros. Eres un ángel, una verdadera bendición. Debí haber notado que me llamó Catalina, no mamá. Debí haber notado que su abrazo era mecánico, que sus ojos no sonreían aunque su boca sí lo hiciera. Debí haber notado tantas cosas. En el banco, firmé papeles. Montañas de papeles. El ejecutivo me explicó los términos, las condiciones, las responsabilidades legales. Yo asentía. Firmaba. Confiaba. Esteban estaba a mi lado, sonriendo, asegurándole al ejecutivo que ellos se harían cargo de todas las mensualidades. Mi madre solo nos está apoyando con el trámite inicial. Nosotros cubriremos todos los gastos. El ejecutivo me miró con una expresión que en ese momento no supe interpretar. Ahora sé que era lástima. Él ya había visto esta historia antes. Había visto a padres confiados siendo utilizados por hijos sin escrúpulos. La hipoteca fue aprobada en una semana. 4 millones prestados por el banco. 2 millones que tenían que darse como enganche.
El plan era que Esteban y Sofía pagarían 1 millón del enganche con sus ahorros y que yo cubriría el otro 1 millón temporalmente hasta que ellos vendieran unas supuestas inversiones. Ellos tenían su 1 millón. Yo no tenía 1 millón de pesos en efectivo. Tenía ahorros, sí, pero eran apenas 500,000 pesos que había juntado durante años trabajando como secretaria en una escuela. El resto tendría que sacarlo de algún lado. No te preocupes, mamá. En 2 meses te devolvemos ese dinero. Tenemos unas inversiones que están por madurar. Es cuestión de tiempo. Tomé los 500,000 de mis ahorros, pedí un préstamo personal por otros 300,000 y vendí las joyas que mi esposo me había regalado durante nuestro matrimonio, a excepción de mi anillo de bodas. Eso me dio los últimos 200,000. Entregué el cheque de caja por 1 millón de pesos con las manos temblando. Era todo lo que tenía. Era mi seguridad, mi colchón financiero, mi red de salvación. Y lo estaba entregando porque confiaba en mi propia sangre. Esteban y Sofía se mudaron a la casa 2 semanas después. Yo aún no la conocía. No me habían invitado a verla. Cuando esté completamente arreglada te invitamos, mamá. Queremos que la veas perfecta. Pasó un mes. Luego 2. El 1 millón de pesos jamás regresó. Cuando preguntaba, Esteban siempre tenía una excusa. Las inversiones tardaron en madurar. Hubo una traba con el papeleo. La próxima semana, sin falta. Y entonces empezaron las otras peticiones. El teléfono sonó exactamente a las 9:15 de la mañana. Era Juan Carlos. Ya está hecho, Catalina. Hablé con el banco. La cancelación de tu compromiso sobre los pagos pendientes ha sido procesada oficialmente. El banco enviará la notificación a Esteban y Sofía en las próximas 2 horas. Les informarán que tienen 48 horas para cubrir los 2,400,000 restantes o comenzará el proceso de embargo. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya no había marcha atrás. Los engranajes estaban en movimiento. Gracias, Juan Carlos. Catalina, prepárate. Cuando reciban esa notificación, te van a llamar. Van a estar desesperados. Van a decir cosas. Van a prometer cosas. Van a intentar manipularte otra vez. ¿Estás lista para eso? Estoy lista. Colgué y me preparé un desayuno completo por primera vez en meses. Huevos revueltos, pan tostado, fruta fresca, jugo de naranja. Comí despacio, saboreando cada bocado, sintiendo que mi cuerpo recuperaba algo que había perdido durante esos 8 meses de sacrificio constante. Dignidad. Estaba recuperando mi dignidad. Mientras comía, mi mente regresó a los 3 meses después de que Esteban y Sofía se mudaron a la mansión. Fue cuando aparecieron con la primera petición adicional. Era domingo. Llamaron para por fin invitarme a conocer la casa. Yo estaba emocionada. Después de 3 meses, por fin iba a ver el lugar que había ayudado a asegurar. Me puse mi mejor vestido, compré una maceta hermosa como regalo de inauguración y manejé los 40 minutos hasta las lomas con el corazón lleno de ilusión. La casa era imponente. Mucho más grande de lo que imaginé. 2 pisos, fachada moderna, un jardín inmenso con el pasto cortado a la perfección, entrada para 3 coches. Me quedé de pie frente a ella, sintiendo una mezcla de orgullo y desconcierto. Orgullo porque yo había ayudado a hacer esto posible. Desconcierto porque esta casa representaba un estilo de vida completamente ajeno al mío, ajeno al que Esteban conoció al crecer, ajeno al que mi esposo y yo construimos con esfuerzo y humildad. Sofía abrió la puerta. Llevaba ropa deportiva de marca. El cabello recogido en una cola de caballo perfecta. Maquillaje impecable, incluso para estar en casa un domingo por la tarde. Catalina, qué bueno que llegas. Pásale. Pero quítate los zapatos, por favor. Acabamos de poner pisos nuevos y queremos mantenerlos impecables. Me quité los zapatos. Dejé la maceta en la entrada porque Sofía no hizo el menor intento de recibirla. Caminé descalza por la casa, sintiéndome extrañamente vulnerable, como una invitada de segunda categoría en un lugar que yo había ayudado a pagar.
El interior era aún más impresionante que el exterior. Techos altos, ventanales enormes, muebles modernos que se veían carísimos, decoración minimalista pero de lujo. Todo en tonos neutros, grises, blancos, beige. Frío. Hermoso, pero helado. ¿Qué te parece? Esteban apareció desde la cocina con una copa de vino tinto en la mano. Eran las 3 de la tarde. Está preciosa, mijo. ¿De verdad? ¿Verdad que sí? Sofía tiene un gusto excelente para decorar. Sofía sonrió con petulancia y me dio un recorrido rápido. Me mostró la sala, el comedor, la cocina con electrodomésticos de acero inoxidable que probablemente costaban más que mi coche, la sala de televisión, el baño de visitas con acabados de mármol. Todo era perfecto. Todo era caro. Todo gritaba un dinero que ellos no se habían ganado. Cuando subimos al segundo piso, noté que una de las recámaras estaba completamente vacía. ¿Y este cuarto? Sofía y Esteban intercambiaron una mirada. Fue entonces cuando supe que el verdadero motivo de la invitación estaba a punto de revelarse. Ese es el tema que queríamos platicar contigo, mamá. Esteban dejó su copa sobre un mueble del pasillo. Este cuarto está destinado a ser el cuarto de nuestro futuro bebé. El corazón me dio un vuelco. ¿Un bebé? ¿Me van a hacer abuela? ¿Estás embarazada? Todavía no, respondió Sofía con una sonrisa ensayada. Pero estamos planeando empezar a buscarlo pronto. Y cuando llegue ese momento, queremos que todo sea perfecto. Por eso necesitamos terminar de arreglar este cuarto. Claro, lo entiendo. ¿Y qué necesitan hacerle? Esteban se aclaró la garganta. Ese sonido que hacía cuando estaba incómodo, cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que no debía pedir. Lo que pasa es que nos quedamos un poco cortos con el presupuesto de la mudanza y la decoración inicial. Gastamos más de lo planeado en los muebles de la sala y el comedor. Y ahora, para el cuarto del bebé, necesitamos aproximadamente 300,000 pesos. Para los muebles, la decoración, pintura especial no tóxica, todo lo necesario para que esté listo. 300,000 pesos. Sentí un nudo en el estómago. Esteban, ya les presté 1,000,000 para el enganche. Todavía no me lo devuelven. Lo sé, mamá. Lo sé. Y te lo vamos a pagar, te lo prometo. Pero esto es para tu nieto. ¿No quieres que tu nieto tenga el mejor cuarto posible? Ahí estaba otra vez. La manipulación emocional. El uso de un bebé que ni siquiera existía como herramienta para sacarme más dinero. Mijo, no tengo 300,000 pesos disponibles ahorita. Sofía intervino, con voz dulce pero con un filo apenas perceptible. Catalina, entendemos que es mucho dinero, pero pensamos que tal vez podría sacar otro pequeño préstamo. Tu buró de crédito es excelente. Los bancos te lo aprobarían sin problema, y nosotros pagaríamos los intereses. Por supuesto. Otro préstamo. Querían que me endeudara más. Querían que pusiera mi estabilidad financiera en riesgo por un cuarto para un bebé que ni siquiera venía en camino. Debí haber dicho que no. Debí haberme puesto los zapatos, salir de esa casa y no volver jamás. Pero entonces Esteban me puso una mano en el hombro. Mamá, sé que es mucho pedir, pero siempre has estado ahí para mí. Siempre. Y quiero que cuando mi hijo nazca, cuando llegue tu nieto, sepa que su abuela fue una parte fundamental para construir su hogar. Que lo hizo con amor. Con amor. Esas palabras debieron reconfortarme. En cambio, me quemaron, porque en el fondo, en algún lugar muy profundo de mi ser, sabía que esto no era amor. Esto era abuso, explotación, manipulación disfrazada de lazos familiares. Pero acepté. Dije que sí. Saqué otro préstamo personal por 300,000 pesos. Firmé más papeles. Acepté más intereses. Me hundí más en la deuda. Y le entregué el dinero a Esteban 2 semanas después. Nunca vi ese cuarto terminado. Nunca me volvieron a invitar a la casa. Y el embarazo del que hablaban nunca ocurrió. O al menos, nunca me informaron de él. El cuarto mes trajo otra petición.
Esta vez fue por teléfono. Mamá, el jardín necesita trabajo. Está muy descuidado y queremos poner un sistema de riego automático y diseño de exteriores profesional. Son 240,000 pesos. El quinto mes, la alberca necesitaba reparaciones y un sistema de calefacción, 400,000 pesos. El sexto mes, querían remodelar la cocina porque los gabinetes que venían con la casa no eran de la calidad que Sofía deseaba, 500,000 pesos. Cada vez que pedían, yo buscaba la manera de conseguir el dinero. Vendí mi coche y compré uno viejo. Vendí muebles antiguos que tenían valor sentimental. Vendí la colección de discos de vinilo de mi esposo. Doblé turnos en el trabajo. Recorté mis gastos al mínimo. Dejé de salir con mis amigas porque no me alcanzaba ni para un café. Dejé de comprarme ropa. Dejé de ir al dentista porque no podía pagar la consulta. Me consumí. Me vacié. Me convertí en una versión agotada de mí misma. Todo para mantener a flote el sueño de mi hijo. Un sueño que él no agradecía, que no valoraba, que daba por sentado, como si fuera su derecho divino y no mi sacrificio. Y durante todo ese tiempo, las visitas se hicieron cada vez más escasas. Las llamadas solo llegaban cuando necesitaban algo. Los "te quiero" desaparecieron. Los "gracias" se volvieron mecánicos y vacíos. Sofía dejó de ocultar su desprecio. En la única otra visita que hice a la casa, en el séptimo mes, me recibió en la puerta y ni siquiera me dejó pasar. Catalina, Esteban no está. ¿Se te ofrecía algo? Solo vine a saludarlos. Hace semanas que no los veo. Ay, pues estamos muy ocupados. Igual y otro día te marcamos. Y me cerró la puerta. Literalmente me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí, en el pórtico de una casa que yo había pagado en gran parte, sintiéndome como una extraña indeseable. Esa noche lloré por primera vez en meses. Lloré porque por fin estaba empezando a ver la verdad que había negado durante tanto tiempo. Mi hijo no me amaba. O si me amaba, ese amor estaba tan enterrado bajo capas de egoísmo y manipulación que ya no importaba. Sofía me odiaba, o en el mejor de los casos, me veía como un recurso útil y nada más. Pero aún así, cuando llegó el octavo mes y Esteban llamó para decirme que necesitaban los últimos 100,000 pesos para liquidar unos pagos finales, conseguí el dinero. Vendí lo último de valor que me quedaba, mi anillo de bodas. La única joya que había jurado nunca vender. El anillo descansó en mi palma la última noche antes de llevarlo al empeño. Era una argolla sencilla de oro blanco, sin diamantes ni adornos exagerados. Mi esposo no había sido un hombre rico, pero me lo había entregado con todo el amor del mundo el día de nuestra boda, hacía 45 años. Por dentro llevaba grabadas nuestras iniciales y la fecha, CC, 15 de junio de 1980. Me lo quité del dedo por primera vez desde el día en que me lo puso. El espacio que dejó en mi piel era más pálido que el resto, una marca permanente de décadas de uso continuo. Miré ese círculo de piel blanca y sentí que estaba traicionando algo sagrado. Pero Esteban necesitaba ese dinero. Esteban me había dicho que era la última vez, que con esos 100,000 pesos se acabarían todos los pagos pendientes de las mejoras de la casa. Te lo prometo, mamá. Esta es la última vez que te pido ayuda. Después de esto, todo estará terminado y podremos empezar a pagarte todo lo que has hecho por nosotros. Quería creerle. Necesitaba creerle. Porque si no le creía, entonces tendría que enfrentar la realidad de que había destruido mi paz financiera, vendido todos mis recuerdos y me había endeudado hasta el cuello por un hijo que solo me veía como su cajero automático personal. Vendí el anillo en una casa de empeño por 80,000 pesos. Valía más, muchísimo más en valor sentimental, pero el valuador solo vio el peso del oro. Los otros 20,000 los saqué del dinero que tenía apartado para pagar mis recibos ese mes. Ya vería cómo arreglármelas después. Le transferí los 100,000 pesos a Esteban un martes por la mañana. Él respondió con un simple mensaje, recibido. Gracias. Ni siquiera un, gracias, mamá. Solo, gracias.
como si le hubiera prestado 100 pesos para un taco y no 100,000 pesos que representaban el último pedazo de mi vida anterior. El último vestigio de mi matrimonio convertido en efectivo para su conveniencia. Y 30 minutos después de esa transferencia, llegó el mensaje que lo cambió todo. Ya no te necesitamos. Mientras recordaba todo esto sentada en mi cocina, el teléfono empezó a vibrar. Miré la pantalla. Era Esteban. La notificación del banco ya había llegado. Habían pasado exactamente 2 horas desde que Juan Carlos hizo la llamada. Dejé que el teléfono vibrara. 1, 2, 3, 4, 5 llamadas consecutivas que no contesté. Luego empezaron los mensajes. Mamá, contéstame, urgente. Mamá, hay un problema con el banco. Necesito hablar contigo ya. Por favor, contesta el maldito teléfono, mamá. Apagué el celular. Todavía no estaba lista para hablar con él. No estaba lista para escuchar sus ruegos, sus promesas vacías, su pánico apenas disfrazado de preocupación filial. Necesitaba este momento de silencio, este momento donde el poder, por fin, había cambiado de manos. Me serví otra taza de café y salí al patio trasero. Los rosales de mi esposo me miraban con reproche. Los había descuidado terriblemente. Durante 8 meses, mi vida había girado por completo en torno a conseguir dinero para Esteban, y mi propia casa, mi propio espacio, había caído en el abandono. Me arrodillé frente a las rosas y empecé a arrancar la mala hierba con las manos. La tierra estaba seca, las raíces sedientas. Había estado tan ocupada regando con dinero ajeno el jardín de Sofía, que había dejado morir el jardín que mi esposo plantó con sus propias manos. Perdóname, susurré, sin saber si le hablaba a mi marido muerto o a mí misma. Perdóname por olvidar lo que de verdad importa. Trabajé en el jardín durante 3 horas. Arranqué hierbajos, regué las plantas, podé las ramas muertas. Me ensucié las manos, me dolieron las rodillas, me protestó la espalda. Pero sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Una paz extraña y profunda que venía de hacer algo por mí misma, por mi propio espacio, sin esperar nada a cambio. Cuando volví a entrar a la casa, encendí el teléfono. Había 37 llamadas perdidas de Esteban. 20 de Sofía. 15 mensajes de texto, cada vez más desesperados. El último mensaje de Esteban decía, mamá, por favor. El banco dice que cancelaste los pagos. Dice que tenemos 48 horas para conseguir 2.400.000 pesos o perderemos la casa. Esto tiene que ser un error. Llámame, por favor. No era un error. Era justicia. Sofía también había dejado mensajes. Los leí uno por uno, observando cómo evolucionaba el tono. Los primeros intentaban ser dulces, casi amables. Catalina, suegra, hay una confusión con el banco. ¿Nos puedes marcar? Luego se volvieron más urgentes. Catalina, esto es grave. Necesitamos hablar contigo inmediatamente. Y finalmente, mostraron su verdadera cara. Esto es ridículo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así nos pagas. Arregla esto ahora. Todo lo que hemos hecho por ti. Leí esa frase 3 veces. ¿Qué exactamente habían hecho por mí? ¿Permitirme vaciar mis cuentas de banco por ellos? ¿Darme el privilegio de endeudarme para financiar su estilo de vida? ¿Bendecirme con la oportunidad de vender las últimas pertenencias que me conectaban con mi difunto marido? Le respondí solo a Esteban. Un mensaje sencillo. No es un error, mijo. He decidido que no puedo continuar con los pagos. Lo siento. La respuesta llegó en segundos. ¿Qué? Mamá, no puedes hacer esto. Nos prometiste que nos ibas a ayudar. Vamos a perder la casa. Me dijiste que ya no me necesitaban. Estoy respetando eso. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Era Esteban. Esta vez contesté. ¿Cómo puedes hacernos esto? Su voz era un grito que probablemente se escuchaba por todas las lomas. Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme. Te ayudé, Esteban.
Durante 8 meses te ayudé. Gasté cada peso que tenía. Me endeudé. Vendí todo lo que poseía, incluyendo el anillo de bodas que me dio tu padre. Y tu respuesta fue decirme que ya no me necesitabas. Eso no fue literal. Fue solo una expresión. ¿Una expresión? Después de que acababa de transferirte 100,000 pesos, tu expresión fue decirme que ya no me necesitabas. Esa es tu versión, escuché a Sofía gritando en el fondo. Pásame el teléfono, déjame hablar con ella. Esteban, le dije con calma. Tú y Sofía son adultos con buenos trabajos. Pueden resolver esto por su cuenta. Pueden pedir un préstamo. Pueden pedirle ayuda a la familia de Sofía. Pueden vender algunas de las cosas carísimas que compraron con mi dinero. No tenemos tiempo para eso. El banco nos da 48 horas. Y la familia de Sofía no tiene esa cantidad de dinero. Qué conveniente que la familia de Sofía nunca tuvo que aportar un solo peso a esa mansión. Qué conveniente que todas las exigencias siempre vinieran dirigidas a mí, la madre viuda con buen historial crediticio y el corazón demasiado blando. Entonces tal vez deban considerar vender la casa y buscar algo más modesto. Algo que puedan pagar ustedes mismos. ¿No lo entiendes? Esta casa lo es todo para nosotros. Es nuestro futuro. Es donde íbamos a criar a nuestros hijos. Esteban, llevas 8 meses en esa casa y no hay ningún embarazo. Me pediste 300,000 pesos para un cuarto de bebé que nunca se materializó. Me pediste dinero para un jardín que nunca me dejaste disfrutar. Me pediste dinero para una alberca en la que nunca me invitaste a nadar. Esa casa nunca se trató de la familia. Se trataba de estatus. De impresionar a gente a la que probablemente ni siquiera le importas. Sofía le arrebató el teléfono. Catalina, escúchame bien. Si no arreglas esto, te vas a arrepentir. Me voy a encargar de que nunca conozcas a tus nietos. Voy a hacer que Esteban corte todo contacto contigo. Te vas a morir sola y olvidada. Su voz era veneno puro. Ya no había pretensiones de dulzura, de respeto, de fingir que yo le importaba. Esta era la verdadera Sofía, la que siempre estuvo ahí, agazapada detrás de abrazos falsos y sonrisas de plástico. Sofía, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Si la única forma de tener una relación con mi hijo y mis futuros nietos es vaciando mis cuentas y destruyendo mi vida, entonces prefiero morirme sola. Al menos moriré con dignidad. Y colgué. El silencio después de colgar el teléfono fue absoluto. Mi mano aún sostenía el aparato, temblando ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina que surge después de decir por fin una verdad que te has guardado demasiado tiempo. Le había colgado a mi nuera. Y, por extensión, a mi hijo. Algo que nunca, en 69 años de vida, imaginé que haría. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Era Esteban otra vez. No contesté. Sonó una, otra y otra vez. Lo dejé sonar hasta que por fin se detuvo. Luego vinieron los mensajes. Una avalancha de palabras desesperadas que se contradecían entre sí en su prisa por encontrar el botón adecuado para hacerme cambiar de opinión. Mamá, por favor, Sofía no quiso decir eso. Está muy estresada. Necesitamos hablar de esto como adultos. No puedo creer que nos hagas esto después de todo. Si mi papá estuviera vivo, estaría muy decepcionado de ti. Esa última frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Si mi papá estuviera vivo. Esteban se atrevía a invocar la memoria de su padre. El hombre que se partió el lomo todos los días de su vida para darnos una vida digna. El hombre que me enseñó que el amor verdadero no se compra ni se vende. El hombre que me advirtió en su lecho de muerte que no dejara que nadie, ni siquiera nuestro hijo, me convirtiera en una sombra de mí misma. Cuida tu luz, Catá, me había dicho mi esposo con su último aliento. No dejes que nadie te la apague, ni siquiera por amor. Y yo había dejado que se apagara. Durante 8 meses, había dejado que Esteban y Sofía soplaran sobre esa llama hasta casi extinguirla.
Pero ahora, sentada en mi cocina con el teléfono lleno de mensajes manipuladores, sentía que esa luz empezaba a encenderse de nuevo. Respondí solo al último mensaje, el que mencionaba a su padre. Tu padre estaría orgulloso de que por fin me estoy defendiendo. De lo que estaría decepcionado es de que hayas olvidado los valores que él te enseñó. No hubo respuesta después de eso. Al menos no por un rato. Pasé el resto del día en una calma extraña. Limpié mi casa, algo que había descuidado por meses. Sacudí los muebles, aspiré las alfombras, lavé las ventanas. Cada acción era un acto de recuperación, de reclamar mi espacio, mi vida, mi identidad que había quedado sepultada bajo el peso de sus exigencias constantes. Mientras limpiaba, encontré cosas que había olvidado que tenía. Una fotografía de Esteban a los 5 años, sonriendo sin un diente de enfrente, abrazando un perro de peluche que yo le había cosido a mano. Un dibujo que me hizo en la primaria. Un retrato de los tres, él, su padre y yo, con las palabras mi familia es la mejor escritas con crayolas. Una carta que me escribió a los 16 años, después de una pelea que tuvimos, donde me pedía perdón y me decía que yo era la mejor mamá del mundo y que nunca quería decepcionarme. Sostuve esa carta en mis manos y sentí que las lágrimas por fin brotaban. No lágrimas de tristeza, sino de duelo. Duelo por el niño que escribió esas palabras y que, en algún punto del camino, se había convertido en el hombre que ahora me escribía, ya no te necesitamos. Duelo por la relación madre-hijo que imaginé tener y que la realidad había hecho pedazos. Duelo por los años que pasé negando las señales, ignorando las banderas rojas, convenciéndome de que si solo daba un poco más, si solo ayudaba un poco más, todo volvería a ser como antes. Pero no hay marcha atrás. Solo se puede seguir adelante. Guardé la carta, la fotografía y el dibujo en una caja. No los tiré. Eran parte de mi historia, parte de quién era yo y de quién había sido Esteban. Pero los guardé. Los cerré. Los puse en el estante más alto del closet. Recuerdos que podría visitar cuando quisiera, pero que ya no definirían mi presente. El teléfono vibró con un nuevo mensaje. Esta vez no era de Esteban ni de Sofía. Era de Juan Carlos. Catalina. Solo para informarte que el banco me confirmó que Esteban y Sofía intentaron solicitar un préstamo de emergencia esta tarde. Se los negaron por su historial crediticio. También intentaron usar la casa como garantía, pero como la propiedad está en disputa por los pagos pendientes, no procedió. Están buscando opciones, pero por lo que me dice mi contacto en el banco, no tienen muchas alternativas viables en el tiempo que les queda. Menos de 40 horas ahora. El reloj corría y no tenían soluciones. Me pregunté qué estarían haciendo en ese momento. ¿Estarían Esteban y Sofía sentados en su carísima sala, rodeados de muebles que yo pagué, mirando las paredes que yo financié, sintiendo cómo se derrumbaba su mundo perfecto? ¿Me estarían culpando? ¿O por fin se estarían viendo a sí mismos, viendo las decisiones que tomaron, la avaricia que alimentaron, el puente que quemaron? Cayó la noche sobre mi pequeña casa. Me preparé una cena sencilla, algo que no había hecho en semanas. Durante los últimos meses había comido sobras, comida barata, lo mínimo indispensable para sobrevivir, porque cada peso ahorrado era un peso que podía mandarle a Esteban. Pero esa noche, me preparé un platillo que disfrutaba, que saboreé, que comí sin prisa y sin culpa. Después de cenar, me senté en el pórtico trasero. El aire de la noche era fresco. Las estrellas brillaban tímidamente a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Escuchaba los sonidos de mi colonia, perros ladrando a lo lejos, niños jugando en una casa vecina, el zumbido constante del tráfico en la avenida principal. Este era mi mundo. Este barrio de clase trabajadora donde la gente se conocía por su nombre, donde los vecinos te saludaban en la calle, donde no necesitabas una mansión para tener dignidad. Había pasado tanto tiempo envidiando el mundo de las lomas, pensando que si Esteban vivía ahí sería más feliz, más exitoso, más completo. Pero las lomas no lo había hecho una mejor persona. Solo lo había vuelto más codicioso, más distante, más dispuesto a sacrificar relaciones reales por posesiones materiales. Mi teléfono vibró de nuevo.
Otro mensaje de Esteban. Mamá, estoy afuera de tu casa. Por favor, abre la puerta. Necesitamos hablar cara a cara. Me quedé helada. Miré hacia el frente de la casa desde mi lugar en el pórtico trasero. Vi las luces de un coche estacionado en la calle. Esteban había venido. Después de 8 meses de visitas escasas, de mensajes cortos, de llamadas solo cuando necesitaba dinero, ahora estaba en mi puerta porque me volvía a necesitar. No me moví. Dejé que tocara el timbre. 1, 2, 3 veces. Escuché su voz llamándome desde afuera. Mamá. Sé que estás ahí. Tu coche está en la cochera. Por favor, abre. Cerré los ojos. Esta era la prueba. Este era el momento donde mi determinación sería puesta a prueba. Sería tan fácil abrir esa puerta. Dejar entrar a Esteban. Escuchar sus promesas renovadas, sus justificaciones elaboradas, sus lágrimas calculadas. Sería tan fácil ceder. Volver a ese patrón familiar de dar y dar hasta no tener nada más que ofrecer. Pero no me moví. Mamá, esto no es justo. Voy a perder mi casa. Sofía está destrozada. Todo por lo que hemos trabajado se va a perder. Todo por lo que hemos trabajado. La ironía de esas palabras era casi cómica. Ellos no habían trabajado por esa casa. Yo había trabajado por esa casa. Yo había doblado turnos. Yo había vendido mis cosas. Yo había firmado los préstamos. Ellos solo habían vivido en ella, la habían disfrutado y, finalmente, me habían desechado cuando creyeron que ya me habían exprimido todo lo que podían. El timbre seguía sonando. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más desesperados. Escuché a Esteban gritar, su voz quebrándose con lo que podría haber sido angustia genuina o simplemente pánico por perder su estatus. Su símbolo de éxito. Su prueba material de que había triunfado. Después de 20 minutos, los sonidos cesaron. Escuché el motor de su coche arrancar. Vi las luces traseras alejarse por la calle. Esteban se había ido. No había tirado la puerta. No había llamado a la policía. No había hecho un escándalo mayor. Simplemente se había rendido y se había ido. Probablemente de regreso a las lomas a buscar otra solución, otro banco al cual llamar, otra persona a la cual manipular. Me quedé sentada en el pórtico hasta que el frío de la noche se volvió incómodo. Luego entré, le eché llave a todas las puertas, apagué las luces y me fui a la cama. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en 8 meses. No hubo pesadillas sobre deudas impagables. No hubo sueños ansiosos sobre llamadas del banco. Solo un sueño profundo y reparador. El tipo de sueño que llega cuando por fin dejas de cargar un peso que nunca te correspondió llevar en primer lugar. Me desperté con el sol entrando por la ventana de mi cuarto. Eran las 7 de la mañana. Afuera, los pájaros cantaban en los árboles de la cuadra. Era un día normal para el resto del mundo, pero para Esteban y Sofía, era el comienzo de su último día completo antes de que venciera el plazo del banco. 24 horas. Eso era todo lo que les quedaba para conseguir 2.400.000 pesos. Me levanté, hice café y revisé mi celular. Había más mensajes, pero esta vez no solo de Esteban. Había mensajes de números que no reconocía. Abrí el primero. Señora Montes, soy Patricia Navarro, la mamá de Sofía. Necesito hablar con usted urgentemente sobre la situación de mi hija y su hijo. Por favor, márqueme. Con que ahora la familia de Sofía se estaba involucrando. La misma familia que nunca aportó un peso para esa mansión, que nunca ofreció ayuda, que probablemente ni siquiera sabía la verdadera fuente del dinero que financiaba el estilo de vida de su hija. Borré el mensaje sin contestar. Había otro mensaje de un número desconocido. Catalina, soy Guillermo, el hermano de tu esposo. Esteban me llamó anoche llorando, diciendo que le estás quitando su casa. ¿Qué está pasando? Llámame. Memo. Hacía 3 años que no hablaba con mi cuñado, desde el funeral de mi esposo. Nuestro contacto había sido mínimo.
Tal vez una llamada en Navidad o un mensaje de cumpleaños. Y ahora Esteban lo había contactado, probablemente pintándole una historia donde yo era la villana, la madre cruel que abandonaba a su hijo en su momento de mayor necesidad. A este sí le respondí, pero con un mensaje de texto. Memo, la situación es compleja. Esteban solo te ha dado una versión de los hechos. Si de verdad quieres saber la verdad, podemos platicarlo. Pero no voy a justificar mis decisiones basándome en los cuentos manipulados de mi hijo. La respuesta llegó en minutos. Ven a mi casa hoy en la tarde. Quiero escuchar tu versión. Acepté. Guillermo era un hombre justo. Había sido como un hermano para mí durante mi matrimonio. Si alguien merecía saber toda la verdad, era él. Pasé la mañana preparándome. Junté todos los documentos que tenía. Los estados de cuenta del banco mostrando las transferencias a Esteban. Los recibos de los préstamos que había pedido. Los comprobantes de venta de mis cosas. Copias de los mensajes donde Esteban me pedía dinero. Una y otra vez. Organicé todo en una carpeta, creando una línea de tiempo clara de 8 meses de sacrificio financiero, seguidos por un mensaje de 4 palabras que lo cambió todo. A las 3 de la tarde, manejé a casa de Guillermo. Vivía en una colonia parecida a la mía. Casas modestas pero bien cuidadas, patios pequeños pero llenos de vida. Su esposa, Susana, me abrió la puerta. Me abrazó con un cariño genuino. Catá, pásale. Memo está en la sala. Guillermo estaba sentado en su sillón favorito, el mismo donde solía sentarse mi esposo cuando veníamos de visita. Me vio entrar y su expresión era difícil de leer. Aún no había juicio, solo curiosidad mezclada con preocupación. Siéntate, Catalina. Cuéntame qué pasó realmente. Me senté y abrí la carpeta. Durante la siguiente hora, le conté todo. No omití nada. Le mostré los números, las fechas, los mensajes. Le expliqué cómo empezó con la promesa de una ayuda temporal y se convirtió en una espiral de exigencias cada vez mayores. Le mostré el mensaje final de Esteban, el que decía que ya no me necesitaban. Enviado exactamente 30 minutos después de mi última transferencia. Guillermo escuchó en silencio, sus ojos moviéndose entre los documentos y mi rostro. Susana, que se había sentado con nosotros, tenía lágrimas en los ojos. Catá, vendiste tu anillo de bodas, susurró Susana. El anillo que te dio mi hermano. No tenía nada más que vender. Guillermo cerró la carpeta y se recargó en el sillón. Se pasó la mano por la cara, un gesto que me recordó tanto a mi esposo que sentí una punzada en el pecho. Esteban me llamó anoche diciendo que habías prometido pagarle su casa y que ahora te estabas echando para atrás por un malentendido. Me dijo que estabas actuando de forma irracional, que lo estabas castigando por un mensaje que no tenía las intenciones que tú le diste. ¿Y ahora qué piensas?, le pregunté. Ahora pienso que mi sobrino se ha convertido en alguien que no reconozco. Pienso que esa mujer con la que se casó lo ha vuelto una versión egoísta de sí mismo. Y pienso que mi hermano, que en paz descanse, estaría furioso de ver cómo su hijo ha tratado a su madre. Susana tomó mi mano entre las suyas. Catalina, hiciste lo correcto. Sé que duele. Sé que es tu hijo, pero hiciste lo correcto. Esas palabras, viniendo de la familia de mi esposo, significaron más de lo que podrían imaginar. Yo no estaba loca. No estaba siendo cruel. No estaba exagerando. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, protegiéndome. Esteban me pidió que te convenciera de cambiar de opinión, dijo Guillermo. Me pidió que te dijera que la familia debe apoyarse. Que eso es lo que mi hermano haría. ¿Y qué le vas a decir? Le voy a decir que la familia sí debe apoyarse. Pero que el apoyo no es una calle de un solo sentido. Le voy a decir que su padre jamás habría aprobado la forma en que te ha tratado. Y le voy a decir que si de verdad quiere ser un hombre, tiene que resolver sus propios problemas en lugar de desangrar a su madre económicamente. Me quedé en casa de Memo y Susi hasta que anocheció.
Tomamos café, compartimos recuerdos de tiempos más felices, lloramos juntos por el hombre que habíamos perdido y por el hijo que parecía perdido de una manera muy distinta. Cuando por fin me despedí, Susana me dio un abrazo apretado. Mantente fuerte, Cata. Lo que estás haciendo requiere más fuerza que seguir dándoles todo. Estamos contigo. Manejé de regreso a casa sintiendo algo que no había sentido desde que todo esto empezó. Validación. No estaba sola en esto. No estaba equivocada. Tenía razón al poner límites. Al decir ya basta. Al negarme a seguir siendo utilizada. Cuando llegué a mi casa, había un coche estacionado tapando mi entrada. No era el de Esteban. Era más nuevo, más caro. Al acercarme, vi a Sofía al volante, mirando su celular. Al verme llegar, se bajó del coche. Estaba vestida de una forma que nunca le había visto. Esta vez no traía ropa de diseñador. Llevaba unos jeans sencillos y una blusa cualquiera. Su maquillaje era mínimo. El pelo lo traía recogido en una cola de caballo despeinada. Se veía cansada, demacrada, como si no hubiera dormido nada. Catalina, necesito hablar contigo. Su voz también era diferente. No había arrogancia. No estaba ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. Había algo más. Desesperación. Miedo genuino. No tenemos nada de qué hablar, Sofía. Por favor, solo 5 minutos. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta de mi casa y la dejé pasar. No la invité a sentarse. Nos quedamos de pie en la sala. Dos mujeres que nunca se habían querido, ahora frente a frente en el campo de batalla que el dinero y la familia habían creado. ¿Dónde está Esteban?, pregunté. Está haciendo llamadas. Intentando conseguir préstamos con quien sea. Sus amigos, compañeros de trabajo, jefes. Nadie tiene esa cantidad de dinero disponible. ¿Y tu familia? Sofía bajó la mirada. Mis papás no tienen ese capital. Viven bien, pero no tienen grandes ahorros. Les pedimos ayuda, pero solo nos pueden ofrecer 300,000 pesos, y eso es vaciando su fondo de emergencias. 300,000 pesos. Una fracción de lo que necesitaban. Una fracción de lo que yo había dado. Catalina, sé que te he tratado mal. Sé que he sido horrible contigo. Sé que no te he dado el respeto que mereces como la madre de mi esposo y como la persona que nos ayudó a conseguir esta casa. No los ayudé, Sofía. Yo pagué. Pagué el 60% de esa casa. Vendí todo lo que tenía. Me endeudé al punto de no poder pagar mis propios recibos algunos meses. No los ayudé. Financié tu sueño mientras tú me tratabas como si yo fuera un estorbo. Las lágrimas empezaron a correr por su cara. Podían ser reales. Podían ser actuación. Ya no me importaba distinguirlas. Lo sé. Y lo siento. De verdad lo siento. Pero por favor, no podemos perder esta casa. Es todo lo que tenemos. No, Sofía. Esa casa no es todo lo que tienen. Tienen juventud. Tienen salud. Tienen trabajo. Se tienen el uno al otro. Aparentemente. Tienen todo lo que yo tenía a tu edad. Y nosotros lo construimos desde cero, sin ayuda de nadie. La diferencia es que ustedes quieren todo ahora, sin esfuerzo, sin sacrificio propio. Solo con el sacrificio de los demás. Sofía se dejó caer en mi sofá sin pedir permiso. Sus hombros se sacudían con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su ser. Una parte de mí quería sentir lástima. Una parte de mí quería ceder, resolverle el problema, volver a ser la salvadora que siempre había sido. Pero una parte más fuerte, una parte que había despertado hacía apenas 2 días, se mantuvo firme como una roca. Catalina, te voy a decir la verdad. Toda la verdad. Sofía levantó la vista, con la cara manchada por el rímel corrido. Yo convencí a Esteban de que te pidiera el dinero. Yo fui la que planeó cada petición, la que calculó exactamente cuánto podías darnos antes de que te negaras.
Yo fui la que le dijo que usara a los futuros nietos como carnada emocional. Escuchar la confirmación de lo que había sospechado durante meses debió haberme destrozado. Pero en su lugar, sentí una extraña sensación de alivio. No había estado paranoica. No me había imaginado cosas. Todo había sido exactamente tan calculador como me parecía. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque ya no tengo nada que perder. Porque en menos de 24 horas nos van a echar a la calle. Porque pensé que tal vez, si era honesta contigo por primera vez, podrías encontrar algo de compasión en tu corazón. Me senté en el sillón frente a ella. La miré directo a los ojos. Sofía, la compasión que buscas me la gasté durante más de 8 meses. La usé cada vez que vendía algo que amaba para darles dinero. La usé cada vez que trabajé horas extras hasta que me sangraban los pies. La usé cuando vendí el anillo de bodas que me dio mi esposo. El último pedazo de él que me quedaba para completar el pago que necesitaban. ¿Y sabes qué recibí a cambio de toda esa compasión? Un mensaje de 4 palabras diciéndome que ya no me necesitaban. Ese mensaje también fue mi idea, admitió Sofía, con la voz apenas como un susurro. Yo le dije a Esteban que lo escribiera. Pensé que si cortábamos comunicación contigo un tiempo, no tendrías la oportunidad de pedirnos que te devolviéramos el dinero. Pensé que podíamos simplemente alejarnos, disfrutar la casa y, eventualmente, volver a contactarte cuando necesitáramos algo más. Tal vez para la universidad de los niños en el futuro. La frialdad de esa confesión me dejó sin palabras. Habían planeado explotarme a largo plazo. No se trataba solo de la casa. Se trataba de establecer un patrón donde yo era el recurso familiar al que podían acudir cada vez que quisieran algo que ellos mismos no podían pagar. ¿Esteban sabe que estás aquí? No. Él está en la casa haciendo llamadas desesperadas. Cree que estoy en casa de mis papás rogándoles que vendan algo, que hipotequen su casa, lo que sea. Pero vine aquí porque sé que él no te va a rogar. Su orgullo no se lo permite. Pero yo no tengo orgullo ahorita. Solo tengo miedo. ¿Miedo de qué? De perder la casa. De tener que vivir en un lugar más modesto, como el resto de la gente normal. Miedo de que Esteban me culpe por todo esto. Miedo de que nuestro matrimonio no sobreviva a perderlo todo. Miedo de tener que admitirle a mi familia y a mis amigos que la vida perfecta que he estado presumiendo en redes sociales era una mentira construida con el dinero de otra persona. Ahí estaba. La verdadera verdad. No le importaba haberme lastimado. No le importaba la relación entre Esteban y yo, que ella había ayudado a destruir. Le importaba su imagen, su matrimonio, su estatus social. Incluso en este momento de supuesta honestidad, seguía siendo fundamentalmente egoísta. Sofía, te voy a decir algo que necesitas escuchar. Tú y Esteban construyeron su relación sobre cimientos podridos. Construyeron su vida sobre la manipulación, la avaricia y la explotación. Una casa, por más grande o hermosa que sea, no puede sostener un matrimonio que no tiene valores reales. Si tu relación con Esteban se destruye por perder bienes materiales, entonces nunca fue una relación real para empezar. Pero podemos cambiar. Yo puedo cambiar. Si nos das una oportunidad más, te juro que seremos diferentes. Te pagaremos cada centavo. Te incluiremos en nuestras vidas. Te haremos parte de la familia como debió ser desde el principio. Promesas, Sofía. Tu moneda de cambio está vacía. Promesas. Esteban me prometió que el primer préstamo me lo devolvería en 2 meses. Me prometió que cada petición extra sería la última. Me prometió que cuando tuviera nietos, yo sería una abuela presente en sus vidas. Cada promesa se evaporó en el momento en que obtuvieron lo que querían. ¿Por qué habría de creer que esta vez sería diferente? Sofía se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentada. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. El gesto era dramático, casi teatral. Porque esta vez perdemos todo. Esta vez las consecuencias son reales. Esta vez no tenemos a dónde más acudir. Por favor, Catalina, te lo suplico. Ayúdanos una última vez.
Retiré mis manos de las suyas, con firmeza pero sin violencia. Sofía, levántate. Levántate y escúchame bien, porque esto es lo último que te voy a decir. No los voy a rescatar. No voy a llamar al banco. No voy a sacar otro préstamo. No voy a vender nada más. No voy a hacer absolutamente nada para evitar que pierdan esa casa. ¿Y sabes por qué? No es porque yo sea cruel. No es porque no ame a mi hijo. Es porque ayudarlos ahora sería el acto más dañino que podría hacer. Sería decirles que, sin importar cómo traten a la gente, siempre habrá alguien que los salve de sus propias decisiones. Sería enseñarles que la manipulación funciona, que la explotación tiene recompensa, que no hay consecuencias reales para el abuso. Sofía se levantó lentamente. Las lágrimas habían dejado de caer. En su lugar, vi algo más familiar en su rostro. Rabia. La máscara de la mujer arrepentida se estaba cayendo, revelando a la verdadera Sofía debajo. Eres una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Eso es lo que eres. Estás celosa de que Esteban me eligió a mí sobre ti. Estás celosa de nuestra juventud, de nuestra vida, de nuestro futuro. Y ahora, como no puedes tener lo que nosotros tenemos, lo quieres destruir. Ahí estaba. La verdadera mujer. La que siempre había estado ahí, escondida detrás de sonrisas falsas cuando necesitaba algo. Si eso es lo que necesitas creer para poder dormir en las noches, adelante. Pero la verdad, Sofía, es que no les envidio nada. Miro su vida y veo un vacío disfrazado de lujo. Veo una relación sin profundidad real. Veo a dos personas que confunden las posesiones con la felicidad. Y siento lástima. No envidia. Lástima. Esteban tenía razón sobre ti. Dijo que te habías vuelto una amargada desde que murió su papá. Dijo que probablemente le tenías resentimiento por tener una vida, cuando tú ya no tenías a nadie. Esas palabras dolieron más de lo que quería admitir. No porque fueran ciertas, sino porque revelaban cómo me veía Esteban en realidad. Para él, yo era solo una viuda sola y amargada. No una mujer completa, con su propia vida, sus propios sentimientos, su propia dignidad. Es hora de que te vayas, Sofía. No me voy a ir hasta que me prometas que nos vas a ayudar. Entonces vas a estar aquí mucho tiempo, porque esa promesa nunca va a llegar. Sofía me miró con odio puro. Ya no había lágrimas. Solo rabia desatada. Vas a pagar por esto. De alguna forma, lo vas a pagar. Ya pagué, Sofía. Pagué con 3.600.000 pesos. Pagué con mi paz mental. Pagué con mis posesiones más preciadas. Pagué con 8 meses de mi vida dedicados a financiar tu fantasía. Ya pagué más de lo que debía. Ahora es su turno de pagar las consecuencias de sus actos. Sofía caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Esteban nunca te va a perdonar esto. Nunca vas a conocer a tus nietos. Te vas a morir sola, preguntándote si tu venganza valió la pena. Esto no es venganza, Sofía. La venganza sería activa. Sería buscar lastimarlos. Esto es, simplemente, dejar de permitir que me lastimen. Hay una diferencia, aunque tú no puedas verla. La puerta se cerró tras ella con un portazo que hizo temblar las paredes. Escuché su coche arrancar, rechinando las llantas mientras se alejaba demasiado rápido por mi calle tranquila. Me quedé en medio de mi sala, procesando todo lo que acababa de pasar. La confrontación a la que le había temido, la que había imaginado cientos de veces, por fin había ocurrido. Y yo había salido de ella sin ceder, sin quebrarme, sin volver a los viejos patrones. Mi celular sonó. Era Juan Carlos. Catalina, solo quería informarte. Esteban intentó contactar al gerente del banco directamente hoy. Ofreció su coche como parte de pago, junto con varias de sus pertenencias. Le dijeron que nada de eso suma lo suficiente para cubrir la deuda. Tiene hasta mañana a mediodía, 12 horas más del plazo original, porque el gerente le dio una extensión de cortesía. ¿Una extensión va a cambiar algo?
No a menos que consigan los 2.400.000 en las próximas horas, lo cual es virtualmente imposible. El proceso de embargo comenzará mañana por la tarde. Se enviará el aviso de desalojo y tendrán aproximadamente 2 semanas para desocupar la propiedad. 2 semanas. En 2 semanas, Esteban y Sofía estarían empacando sus cosas, dejando atrás la mansión que habían creído que era su derecho divino, enfrentando la realidad de que los actos tienen consecuencias. Gracias por mantenerme informada, Juan Carlos. Catalina. ¿Cómo estás emocionalmente? Digo, con todo esto. Era una buena pregunta. ¿Cómo estaba? Triste por la relación con mi hijo, que probablemente nunca se recuperaría. Aliviada de que el ciclo de explotación por fin hubiera terminado. Asustada de lo que significaba mi futuro sin Esteban en él. Pero también, y esto me sorprendió, estaba en paz. Estoy bien, Juan Carlos. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. La mañana del último día llegó con una quietud extraña. Me desperté temprano, antes de que saliera el sol, y me quedé acostada, mirando el techo de mi cuarto. En algún lugar de la ciudad, a 40 minutos de distancia, Esteban y Sofía probablemente no habían dormido en toda la noche. Probablemente habían pasado las últimas horas haciendo llamadas desesperadas, buscando milagros que no llegarían, aferrándose a una esperanza que se hacía más pequeña con cada minuto que pasaba. Me levanté e hice mi rutina matutina con una calma que me sorprendió. Preparé café, tosté pan, me senté junto a la ventana de la cocina a ver el amanecer. Los pájaros cantaban como si fuera cualquier otro día. Para ellos lo era. Para el mundo lo era. Solo para 3 personas en esta ciudad, este día marcaba un antes y un después. A las 9 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Era un número que no reconocía. Contesté. Bueno. ¿Señora Montes? La voz era de hombre. Profesional, desconocida. Sí, ella habla. Mi nombre es Arturo Castañeda. Soy amigo de Esteban. Me pidió que la contactara. Dice que usted no le contesta las llamadas. Por supuesto. Esteban ahora estaba enviando emisarios. Personas que no conocían la historia completa, que solo habían escuchado su versión de los hechos, que me llamarían pensando que yo era la madre irracional que abandonaba a su hijo en su momento de necesidad. Señor Castañeda, agradezco su preocupación por mi hijo, pero este es un asunto familiar privado. No lo voy a discutir con extraños. Entiendo, señora, pero Esteban está desesperado. Me dijo que hay un malentendido con un préstamo y que usted es la única que puede resolverlo. Él está dispuesto a firmar el documento que usted quiera, a fijar los plazos de pago que usted ponga, lo que sea necesario. Solo necesita que reactive los pagos pendientes. ¿Esteban le dijo cuánto dinero le he dado en los últimos 8 meses? Hubo una pausa. Me dijo que usted los había apoyado con el enganche de la casa. ¿Le dijo que vendí todo lo que tenía? ¿Le dijo que me endeudé al punto de no poder pagar mis propios recibos básicos algunos meses? ¿Le dijo que, al día siguiente de hacerle la última transferencia, me mandó un mensaje diciéndome que ya no me necesitaban? Otra pausa. Más larga esta vez. No, señora. No me dijo eso. Entonces usted no conoce la historia completa, señor Castañeda. Y le sugiero que le pida a mi hijo los detalles antes de hacer más llamadas en su nombre. Colgué. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Otro número desconocido. No contesté. Siguió sonando durante la siguiente hora. Números diferentes, personas diferentes. Probablemente todos amigos o conocidos de Esteban, a quienes había reclutado en su campaña de última hora para hacerme cambiar de decisión. A las 10 de la mañana, recibí un mensaje de Susana, la esposa de Guillermo. Catá. Esteban le volvió a marcar a Memo esta mañana. Nos está rogando que intervengamos. Memo le dijo que no, que debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Esteban le gritó y le colgó. Solo quería que supieras que te seguimos apoyando. Respondí con un simple, gracias.
No confiaba en mi capacidad para escribir más sin que las emociones me desbordaran. Al mediodía, me llamó Juan Carlos. Catalina, el plazo acaba de expirar. Esteban y Sofía no consiguieron el dinero. El banco está iniciando formalmente el proceso de embargo. Los avisos se enviarán esta tarde. Tienen 14 días para desocupar la propiedad. Entiendo. Hay algo más que debes saber. Como tú eres la persona que pagó la mayor parte de la propiedad y el crédito estaba a tu nombre, el banco te está ofreciendo la opción de adquirir la propiedad por el monto restante. Básicamente, podrías pagar los 2.400.000 pesos que faltan y la casa sería legalmente tuya. Me quedé en silencio procesando esa información. Podría tener la casa. Podría convertirme en la dueña de la mansión de las Lomas que yo había financiado con mi sangre, sudor y lágrimas. Podría echar a Esteban y Sofía y quedarme con la propiedad como compensación por todo lo que me habían hecho. Pero yo no quería esa casa. Nunca la había querido. Esa casa representaba todo lo que estaba mal en la relación con mi hijo. Representaba avaricia, manipulación, valores distorsionados. Vivir ahí sería como vivir en un monumento a mi propio dolor. No me interesa, Juan Carlos. Deja que el banco haga lo que tenga que hacer con la propiedad. Entendido. También debo informarte que hay una posibilidad de que recuperes parte del dinero que invertiste cuando el banco venda la propiedad, ya que eres acreedora principal en este caso. Tienes derecho a una parte de los fondos después de que se cubra la deuda del banco. Eso sí me interesó. No por avaricia, sino por supervivencia. Necesitaba ese dinero para pagar las deudas que había acumulado. Necesitaba reconstruir los ahorros que había destruido. Necesitaba estabilidad financiera otra vez. Por favor, encárgate de eso, Juan Carlos. Confío en ti. Lo haré. Y, Catalina, por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Sé que duele ahora, pero a la larga, esto era necesario. Después de colgar con Juan Carlos, salí al jardín. Los rosales que había empezado a cuidar de nuevo mostraban signos de recuperación. Algunos brotes nuevos empezaban a asomarse entre las ramas que había podado. La vida volvía, despacio, con paciencia, con cuidado constante. Escuché un coche estacionarse frente a mi casa. El corazón se me aceleró. Miré hacia el frente y vi el coche de Esteban. Esta vez no venía solo. Sofía venía con él. Los vi bajarse del vehículo. Sus movimientos eran tensos, sus caras estaban demacradas por la falta de sueño y el estrés. No salí a recibirlos. Me quedé en el patio trasero, esperando. Escuché el timbre, luego los golpes en la puerta, luego la voz de Esteban llamándome. Mamá. Sé que estás ahí. Tu coche está aquí. Por favor, necesitamos hablar. Es urgente. Me quedé quieta, con las manos aún en la tierra del jardín, sintiendo la textura entre mis dedos. Los golpes se hicieron más insistentes. Escuché a Sofía también, su voz quebrada. Catalina, por favor. Solo queremos hablar. Dame la oportunidad de pedirte perdón como se debe. Después de 10 minutos, los escuché caminar rodeando la casa. Aparecieron en el patio trasero y me vieron arrodillada junto a los rosales. Esteban se veía terrible. Tenía unas ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella. El pelo desordenado. Sofía no se veía mejor. Toda su compostura habitual había desaparecido. Mamá. Esteban se acercó despacio, como si se acercara a un animal asustado. Por favor, tenemos que hablar de esto. Me puse de pie y me sacudí la tierra de las manos. Los miré a los dos sin decir nada. El banco nos notificó, continuó Esteban, con la voz temblando. Tenemos 2 semanas para dejar la casa. Mamá, esto es real. Vamos a perder todo. No van a perder todo, Esteban. Van a perder una casa. Una casa que nunca debieron haber tenido en primer lugar, porque no podían pagarla ustedes mismos. ¿Cómo puedes ser tan fría? Soy tu hijo. Tu único hijo.
Y yo soy tu única madre, respondí, sintiendo que la voz se me quebraba por primera vez. Soy la mujer que te dio la vida, que te crió, que te amó incondicionalmente, que sacrificó todo por ti durante 69 años. Y cuando por fin necesité que me trataras con un mínimo de respeto y gratitud, me desechaste como si fuera basura. Esteban dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado físicamente. No quise decir eso. El mensaje estaba frustrado. Estaba estresado. No pensé que te lo tomarías tan literal. No fue solo el mensaje, Esteban. Fueron 8 meses de ser tratada como un cajero automático. Fueron las visitas que nunca ocurrían a menos que necesitaras dinero. Fueron las promesas rotas, una tras otra. Fueron las mentiras sobre devolverme el préstamo inicial. Fue la forma en que Sofía me trataba, como si yo fuera menos que nada. El mensaje fue solo la gota que derramó el vaso. Pero el vaso llevaba llenándose mucho tiempo. Sofía dio un paso al frente, intentando tomar mis manos. Las aparté. Catalina, ya le dije a Esteban todo lo que hice. Le confesé que yo fui la que lo manipuló para pedirte dinero constantemente. Le dije que yo fui la que ideó el mensaje para alejarte. Él está enojado conmigo. Está herido. Pero todavía podemos arreglar esto como familia. ¿Arreglarlo cómo, exactamente? Haciendo que saque otro préstamo que no puedo pagar. ¿Vendiendo otra cosa que ya no tengo? Ya no tengo nada que dar, Sofía. Ustedes me vaciaron por completo. Esteban se dejó caer de rodillas sobre el pasto. Mamá, te lo suplico. Sé que he sido un mal hijo. Sé que no te he tratado como mereces. Pero dame una oportunidad para compensártelo. Si me ayudas esta última vez, pasaré el resto de mi vida pagándote todo lo que has hecho. Económicamente, emocionalmente, todo. Verlo de rodillas, llorando, suplicando. Debió haberme conmovido. Debió haber activado todos esos instintos maternales de proteger, de salvar, de sacrificarme. Pero había algo diferente esta vez. Vi con claridad que ayudarlo ahora sería perpetuar el ciclo. Sería enseñarle que las lágrimas de último minuto borran meses de abuso. Sería confirmarle que podía tratarme como se le diera la gana, porque al final, mamá siempre iba a ceder. Levántate, Esteban. Me miró desde el suelo, con esperanza mezclada con desesperación en los ojos. Levántate y escúchame bien. No te voy a ayudar a salvar esa casa. No voy a llamar al banco. No voy a hacer nada para revertir lo que ya está en movimiento. Y te voy a decir por qué. Esteban se levantó despacio del suelo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sofía se quedó a su lado, inmóvil, esperando mis palabras como quien espera una sentencia. Te voy a decir por qué no te voy a ayudar, mijo. No es porque no te ame. No es porque quiera verte sufrir. Es porque ayudarte ahora sería el acto más destructivo que podría cometer contra ti. Sería robarte la única oportunidad que tienes de convertirte en el hombre que tu padre soñó que serías. Mamá, por favor, no. Déjame terminar. Tu padre, que en paz descanse, me decía algo cuando eras chiquito. Decía que su mayor miedo no era que la vida te golpeara, sino que nunca aprendieras a levantarte de esos golpes, porque nosotros siempre estaríamos ahí para evitar que cayeras. Y tenía razón. He pasado toda tu vida siendo tu red de seguridad, tu salvavidas, tu solución a cada problema. Y al hacer eso, te quité algo invaluable. Te quité la oportunidad de desarrollar tu propia fuerza, tu propia resiliencia, tu propia capacidad de enfrentar las consecuencias. Esteban negaba con la cabeza. Las lágrimas seguían cayendo. Esto es diferente, mamá. Esto no es una lección de vida. Esto es perder nuestro hogar. No, Esteban. Esto es exactamente una lección de vida. Esto es aprender que no puedes construir un castillo con el dinero de otras personas y esperar que se sostenga. Esto es aprender que las personas no son recursos desechables. Esto es aprender que tus acciones tienen peso, tienen consecuencias, tienen un costo. Y sí, ese costo va a doler. Va a doler muchísimo.
Pero ese dolor es el precio de convertirte en alguien mejor. Sofía por fin habló, su voz apenas un susurro. ¿Y si no sobrevivimos a esto? ¿Y si esto nos destruye como pareja? Entonces su relación nunca fue lo suficientemente fuerte para empezar. Un matrimonio real, construido sobre amor genuino y valores compartidos, puede sobrevivir a perder una casa. Puede sobrevivir a la adversidad económica. Puede sobrevivir a tener que empezar de cero. Si su matrimonio no puede soportar esto, es porque estaba construido sobre cimientos tan falsos como los de esa mansión que están a punto de perder. Eres cruel, dijo Sofía. Escondes tu crueldad detrás de palabras bonitas sobre lecciones y crecimiento, pero la verdad es que estás disfrutando esto. Estás disfrutando vernos sufrir. La miré directo a los ojos. Si estuviera disfrutando esto, Sofía, no me dolería el pecho cada vez que respiro. No habría llorado todas las noches de esta semana por la relación con mi hijo, que probablemente nunca se va a recuperar. No estaría aquí parada sintiendo que se me parte el alma en dos mientras veo a Esteban rogar. El hecho de que esté haciendo lo correcto, no significa que no duela. Significa que amo a mi hijo lo suficiente como para permitirle enfrentar las consecuencias que lo harán una mejor persona. Incluso si eso significa que me odie el resto de su vida. Esteban se acercó a mí y me puso las manos en los hombros. Yo nunca podría odiarte, mamá. Eres mi madre. Te amo. ¿Me amas, Esteban? ¿O amas lo que puedo hacer por ti? Porque durante los últimos 8 meses, la única vez que supe de ti fue cuando necesitabas dinero. La única vez que me visitaste fue cuando tenías una nueva petición. Los "te quiero" siempre venían acompañados de solicitudes de préstamos. Así que, perdóname si cuestiono si de verdad sabes lo que significa amar a alguien, o si solo sabes usar esa palabra para manipular. Sus manos cayeron de mis hombros. Retrocedió como si lo hubiera quemado. Eso no es justo. No es justo, Esteban. Vendí el anillo de bodas que me dio tu padre. Vendí el último pedazo físico que me conectaba con el amor de mi vida. ¿Y sabes qué me dijiste cuando te transferí ese dinero? Recibido. Gracias. Ni siquiera un gracias, mamá. Solo, gracias. Como si le hubieras comprado un café a un extraño. Así que no me hables a mí de lo que es justo. El silencio cayó sobre el jardín. Solo se escuchaba el canto de los pájaros y el sonido lejano del tráfico en la avenida. Esteban y Sofía se miraron, una conversación silenciosa pasando entre sus ojos. Finalmente, Sofía habló. Entonces, esto es todo. No hay nada que podamos decir o hacer para cambiar tu decisión. No. Está bien. Su voz era plana, desprovista de emoción. Entonces supongo que no tenemos nada más de qué hablar. Tomó la mano de Esteban y empezó a guiarlo hacia la salida del jardín. Esteban se resistió, volteando a mirarme una última vez. Mamá, si hacemos esto. Si perdemos la casa y empezamos de cero, ¿vas a estar ahí? ¿Vas a querer ser parte de nuestras vidas cuando ya no tengas que darnos dinero? La pregunta me atravesó como una flecha. Era lo único que realmente importaba, ¿verdad? Más allá del dinero, más allá de la casa, más allá de todo el drama y el dolor, la verdadera pregunta era si todavía podíamos ser familia. Esteban, siempre voy a ser tu madre. Eso nunca va a cambiar. Pero la relación que tengamos de ahora en adelante tiene que ser diferente. Tiene que basarse en el respeto mutuo, no en transacciones financieras. Tiene que incluir presencia real, no solo llamadas cuando necesitas algo. Tiene que ser recíproca, no de un solo lado. Si estás dispuesto a construir ese tipo de relación conmigo, entonces sí. Voy a estar ahí. Pero no voy a volver a ser tu banco personal. No voy a volver a sacrificar mi estabilidad por tu comodidad. No voy a permitir que me traten como algo menos que la madre que siempre he sido. Esteban asintió despacio, procesando mis palabras. Lo entiendo. Y probablemente me tome mucho tiempo, tal vez años, perdonarte por esto y perdonarme a mí mismo por haber llegado a este punto. Pero tienes razón.
Necesito aprender a resolver mis propios problemas. Eso era todo lo que había querido escuchar durante 8 meses. Sofía jaló la mano de Esteban. Vámonos. Ya escuchamos suficiente. Los vi alejarse por mi jardín, caminando hacia su coche. Esteban volteó una vez más antes de subirse y levantó la mano en un saludo que se sintió demasiado definitivo. Se subieron al coche y se fueron, dejándome sola en el jardín con mis pensamientos y mis rosales en recuperación. Me quedé ahí mucho tiempo después de que se fueron. El sol empezaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas. Era hermoso. Hacía meses que no me detenía a apreciar un atardecer. Había estado demasiado ocupada trabajando, preocupándome, sacrificándome. Entré a la casa y me preparé una cena sencilla. Comí despacio, sin prisa, saboreando cada bocado. Después, lavé los platos a mano, a pesar de tener lavavajillas. Había algo terapéutico en el proceso, en el agua caliente, en el movimiento repetitivo. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Juan Carlos. Catalina. El banco confirmó que Esteban y Sofía recibieron el aviso oficial de desalojo. El proceso se completará en aproximadamente 3 meses. Una vez que el banco venda la propiedad, recibirás un cheque por la parte que te corresponde de la venta. Según mis cálculos, deberías recuperar entre 1.400.000 y 1.800.000 pesos. No es todo lo que invertiste, pero es suficiente para que pagues tus deudas y reconstruyas tus ahorros. 1.400.000. No eran los 3.600.000 que había gastado, pero era más de lo que esperaba recuperar. Era suficiente para empezar de nuevo. Era suficiente para volver a tener estabilidad. Respondí, gracias por todo, Juan Carlos. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Es lo que hacen los amigos, Catalina. Y tu esposo era mi mejor amigo. Cuidar de ti es mi forma de honrar su memoria. Esa noche, por primera vez en semanas, me senté en el pórtico delantero. Mis vecinos pasaban caminando, algunos con perros, otros simplemente disfrutando el aire fresco de la noche. Doña Toña, mi vecina de al lado, se acercó. Catá, qué gusto verte por aquí afuera. Hacía meses que no te veía sentada en el corredor. He estado muy ocupada, Toña. Pero ya no. Me da gusto. Te ves diferente. Como más ligera. Tenía razón. Me sentía más ligera. Como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y por fin lo hubiera soltado. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. No hubo llamadas desesperadas de Esteban. No hubo mensajes de Sofía. Había un silencio que podría haber sido incómodo, pero que en cambio se sintió como un espacio necesario. Espacio para sanar, para procesar, para transformarme. Usé ese tiempo para reconectar con las amigas que había descuidado. Para volver al club de lectura del que me había salido porque no podía pagar la cuota mensual. Para caminar por el parque que estaba cerca de mi casa y que había olvidado que existía. Para vivir mi propia vida, en lugar de vivir únicamente para financiar la de mi hijo. 3 semanas después de la confrontación final en mi jardín, recibí una carta. Era de Esteban. Escrita a mano, con esa letra que yo reconocería en cualquier lado. Mamá. Ahora estamos viviendo en un departamento pequeño. 2 recámaras, un baño. Nada comparado con la casa de las lomas, pero es nuestro. Bueno, es rentado, pero lo estamos pagando nosotros mismos, con nuestros propios sueldos. Sofía tuvo que vender la mayoría de sus bolsas de marca y zapatos caros. Yo vendí mi coche y compré uno usado. Estamos viviendo con un presupuesto estricto por primera vez en nuestras vidas. ¿Y sabes qué, mamá? Es aterrador. Pero también es liberador de una forma muy extraña. No tengo que mantener apariencias que no puedo pagar. No tengo que impresionar a nadie. Solo tengo que ser yo. Todavía estoy enojado contigo. Lo que pasó todavía me duele. Pero también estoy empezando a entender por qué lo hiciste. No sé cuánto tiempo me tomará perdonarte por completo. Pero quería que supieras que estoy intentando crecer a partir de esto.
Estoy intentando ser el hombre que mi papá quería que fuera. Con un amor complicado, Esteban. Leí la carta 3 veces. Había dolor en esas palabras, pero también había algo más. Estaba el principio de la conciencia. El primer brote de madurez real. No era una disculpa completa. No era una reconciliación inmediata. Pero era un comienzo. Respondí con mi propia carta. Esteban. Me hace feliz saber que estás encontrando tu camino. El verdadero orgullo no viene de las posesiones que tienes, sino de saber que puedes sostenerte por ti mismo. Tu padre estaría muy orgulloso de los pasos que estás dando. Yo también lo estoy. ¿Y cuando estés listo? Cuando de verdad estés listo para construir una relación basada en el respeto mutuo y no en la necesidad financiera, aquí estaré. Siempre seré tu madre. Eso nunca va a cambiar. Con amor incondicional, pero con los límites necesarios, mamá. 6 meses después, recibí el cheque del banco. 1.700.000 pesos. Pagué todas mis deudas. Cada préstamo, cada recibo atrasado, cada centavo que debía. Lo que sobró, lo puse en una nueva cuenta de ahorros. Una que prometí nunca tocar, a menos que fuera para mí misma. Con el dinero que me quedó después de pagar las deudas, contraté a alguien para arreglar mi jardín por completo. Los rosales de mi esposo fueron podados por un profesional. El sistema de riego fue reparado. Se plantaron flores nuevas. Mi casita se convirtió en un oasis que era verdaderamente mío. Un año después del día en que todo cambió, estaba trabajando en el jardín cuando escuché un coche detenerse. Levanté la vista y vi a Esteban bajarse. Venía solo. Se veía diferente. Más delgado, con algunas canas que antes no tenía. Pero había algo en sus ojos que era nuevo. Humildad. Madurez real. Hola, mamá. Hola, mijo. ¿Puedo pasar? Siempre puedes pasar. Entramos a la casa. Preparé té para los dos. Nos sentamos en la sala, donde todo empezó. Donde firmé los primeros papeles del préstamo hacía tanto tiempo. Mamá, vine a decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Perdóname. Perdóname por usarte. Perdóname por faltarte al respeto. Perdóname por permitir que Sofía te tratara mal. Perdóname por mandarte ese mensaje tan terrible. Perdóname por todo. Las lágrimas corrían por su cara. Estas eran diferentes a las lágrimas de aquel día en el jardín. Aquellas habían sido lágrimas de desesperación. Estas eran lágrimas de arrepentimiento verdadero. ¿Y Sofía? Sofía y yo estamos yendo a terapia. Estamos trabajando en nosotros mismos, en nuestro matrimonio, en nuestros valores. No va a ser fácil. Tenemos mucho daño que reparar, pero lo estamos intentando. Y parte de eso, es que ella también quiere pedirte perdón. No hoy. Todavía no está lista. Pero algún día. Acepto tus disculpas, Esteban. Y quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Ni un solo día. Lo sé, mamá. Y eso es lo que hace que todo esto sea más difícil. Saber que siempre me amaste, incluso cuando no merecía ese amor. Pasamos la tarde platicando. Platicando de verdad. No solo intercambiando palabras superficiales. Me contó de su vida, de su trabajo, de sus batallas, de sus pequeños triunfos. Yo le conté de mi jardín, de mis amigas, de mi paz recuperada. Cuando se fue esa tarde, nos dimos un abrazo en la puerta. Un abrazo de verdad. No uno de esos abrazos rápidos y obligatorios. Un abrazo que decía que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Cerré la puerta y volví a mi jardín. Los rosales estaban en plena floración, hermosos y fuertes. Habían sobrevivido al abandono. Habían sobrevivido a ser podados casi hasta la raíz. Y ahora, florecían más hermosos que nunca. Me arrodillé junto a ellos, tocando suavemente los pétalos. Mi esposo habría estado orgulloso. Orgulloso de estas rosas que se negaron a morir.
Orgulloso de mí, por haber encontrado por fin mi fuerza. Orgulloso de Esteban, por empezar a encontrar la suya. La vida no era perfecta. La relación con mi hijo nunca volvería a ser lo que fue. Había cicatrices que nunca sanarían por completo. Pero había algo nuevo creciendo en su lugar. Algo más fuerte, más honesto, más real. Y mientras el sol se ponía sobre mi jardín, sobre mi pequeña casa que siempre había sido suficiente, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que por fin había vuelto a casa. No a una mansión en las lomas. No a un símbolo de estatus o éxito material. Sino a mí misma. A mi propia fuerza. A mi propia luz, esa que nadie volvería a apagar jamás. Y eso, descubrí, valía más que todo el dinero del mundo.